en ese momento se tiene como sabedor e inicia el cómputo de los plazos, pero el acto sigue firme. Son dos cosas. O sea, no lo notificaron bien, pero sí te realizaron la auditoría. Entonces ya tendrá que resolver sobre el fondo de la auditoría. Lo único que marca es el plazo para promoverla, que te pone aquí. A lo mejor ese acto ya tenía un año, ya, o sea, en sentido estricto no en sentido estricto, en un supuesto tradicional o convencional ya estaría vencido, ya habría, aquí hablábamos del consentimiento por parte de la autoridad cuando no promueve ningún medio de defensa. Si no promueve ningún medio de defensa, ¿cómo se interpreta? Que estuvo de acuerdo, que lo consintió, y cuando lo consiente se presenta una causal ¿de qué? De improcedencia o de procedencia, de las que hablábamos acá, ¿no? De las que hablábamos, que ahorita de cualquier forma vamos a estar regresando cuando estemos entrando a más detalles de esto. Ok, entonces, ¿hubo notificación o fue legalmente practicada? Si no hubo notificación o fue ilegal, o sea, sí hubo notificación pero fue ilegal, entonces se tendrá por sabedor del acto en el momento que manifestó conocer el acto o que se lo dieron a conocer, ¿sí? Pero ya está dentro de ¿dónde? Del plazo de los 30 días, ¿sí? Entonces, si no hubo, ya nos vamos a la tramitación, a la sustanciación, se le da ya seguimiento por eso les decía que de alguna manera lo podemos entender como forma y fondo, aunque en el fondo de la demanda, pues seguramente habrá conceptos de violación de forma y de fondo, ¿ok? ¿Sí vamos bien hasta acá? Más o menos, más que menos, más menos que más, ¿ok? Bueno, con esta ruta crítica, con este mapa mental, si entendemos todos los conceptos, no se van a perder. Ahí están marcadas las flechas. Sí, no, para dónde, qué pasa, ¿ok? Bueno, si sí hubo notificación o fue legalmente practicada, entonces se va a desechar por extemporáneo y va a llegar a su fin. ¿Sale? En el caso de negativa ficta, ¿cuál decíamos? ¿Cuándo se configura la negativa ficta? ¿Por cuánto tiempo? Por 3 meses, ¿no? Entonces decíamos, la negativa ficta se configura cuando la autoridad no responde, no da contestación por escrito al particular en un plazo de 3 meses. ¿Y por qué lo podemos promover en un juicio? Porque es violatorio del artículo 8º de la Constitución, que consagra el derecho a petición, ¿no? Y repito, el derecho a petición se manifiesta de 3 formas: derecho a que reciban nuestras promociones, a que nos contesten y que lo hagan, que nos contesten de manera coherente, o sea, con base en las leyes, y a que lo hagan en breve término. Ajá. Bueno, entonces, aquí estamos. Nosotros promovemos una negativa ficta. Si sí se configuró que va a ser el mismo procedimiento, ampliación, contestación, la ampliación, si sí se configuró la negativa ficta, entonces, ¿qué vamos? ¿Qué pasa? Ya nos vamos a la sustanciación del juicio, a la tramitación normal. Si no hubo, ahora nos preguntamos, ¿está en plazo? Si sí está en plazo, nuevamente puede, bueno, aquí faltaría, puede promover. Si, no, perdónenme, si, a ver, aquí estamos. Se confirma la negativa ficta. Si sí se confirma la negativa ficta, entonces nos vamos aquí, ¿ok? Está en plazo, no va acá, ¿eh? Si no se confirma, se configura, entonces se desecha por extemporáneo y llega a su fin el juicio contencioso administrativo, ¿ok? Entonces, nos regresamos, estábamos acá.
aquí, cuando admiten la demanda, porque esta admisión de la demanda da pie a otro procedimiento cuando no conoce la notificación, ¿ok? Entonces, ok, ya, admiten la demanda, baja hasta acá, entonces se emplaza, tiene un plazo de 30 días para que conteste la demanda, y después de que conteste la demanda, se va a cerrar la instrucción. Una vez que se cierra la instrucción, existen algunos casos de excepción donde se puede atraer el asunto por la trascendencia o por el monto. Hubo un caso muy famoso hace muchísimos años, como entre 15 y 20 años, donde Jumex ganó un juicio que equivalía, creo que a no sé qué porcentaje, no quiero inventar, pero un porcentaje significativo del presupuesto de la ley de ingresos. O sea, no lo podía pagar, era imposible. Por cierto, lo ganó el despacho de Diego Fernández de Ceballos, cuando era senador y todo esto, ¿no? Bueno, entonces hay ciertos casos donde por la trascendencia del asunto planteado o por el monto, ejercen una facultad de atracción. Ok, si no se ejerce, pues son excepcionales, entonces se dicta la sentencia. Una vez que se dicta la sentencia, pues tiene que haber el cumplimiento de la sentencia o una suspensión de la sentencia, y cuando termina esto, pues ya, finalmente llegamos al final, a la conclusión de todo este procedimiento. Ahora, antes de pasar la sentencia, en cuanto a la sentencia, puede haber una aclaración de sentencia cuando no está muy entendible cuál es el sentido o el alcance de la sentencia. Se puede solicitar una aclaración de la sentencia. Puede haber una excitativa de justicia cuando no se está cumpliendo lo que se está haciendo. Puede promoverse un recurso de revisión o un recurso de queja. Un recurso de queja, ¿ok? Bueno, esta es la ruta crítica del juicio contencioso administrativo. Ahora, lo que vamos a hacer es ir viendo a detalles y en algunos casos regresar a algunos puntos que ya habíamos comentado para ver todas las variantes que se pueden ir presentando. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿Comentario? ¿No? ¿Vamos bien? Ok. Bueno, vamos a ver a detalle esta ruta crítica. Primero, se presenta un supuesto de los que ya habíamos visto, un caso de procedencia o improcedencia. Ya habíamos visto que son básicamente resoluciones administrativas, aquí, sí, resoluciones definitivas, reglas o disposiciones de carácter general y o resoluciones a los recursos administrativos. Por parte del particular, por parte de la autoridad, alguna resolución favorable a los contribuyentes. Eso que, ¿cómo lo ubicamos? Como causales de procedencia. O por el contrario, estamos ante una causal de improcedencia. Entonces, primero, antes de ver, cuando estemos analizando un tema de defensa fiscal, lo primero que tenemos que ver es si es procedente, si se encuentra dentro de estos 4 supuestos, 3 para el particular, 1 para la autoridad, pero de la autoridad pues no nos importa porque no somos autoridad. Si se encuentra en uno de los 3 causales de procedencia para el particular, lo primero que tenemos que ver. Lo segundo que tenemos que ver es si no existe una causal de improcedencia. Términos de plazos, términos de en qué nos está afectando, que nos esté lesionando. Por ejemplo, la vez pasada también aquí está que no afecten los intereses jurídicos del contribuyente o del demandante. Les comentaba que a veces se promueve un medio de defensa contra un acto administrativo
cuando realmente todavía no te está causando una lesión, no está afectando tus intereses. Por eso hay que entender bien estos conceptos para saber cuándo, en qué momento presentarlo. Entonces, ante un análisis que estemos haciendo para valorar una defensa fiscal, pues lo primero que tenemos que ver son las causales de procedencia o de improcedencia. También hablábamos del sobreseimiento, ver si no existe o si no se presenta. Ok, entonces regresamos. Ya vimos, sí es procedente. Ok, entonces vámonos al supuesto de que sí conoce el acto y tiene ahora un plazo de 30 días. En el material que les enviamos de igual manera está vinculado para que puedan ir navegando por el documento. Ok, artículo 13, 30 días, la regla general son 30 días. Siguientes a que surta efectos la notificación de la resolución impugnada o a que inicie la vigencia del decreto, acuerdo, acto, resolución administrativa de carácter general autoaplicativa. Ya decíamos que básicamente a qué se refieren estas, a dos, a la miscelánea y a las normas, ¿no? A las normas oficiales, ¿sale? Mexicanas. O a los 30 días siguientes, cuando surte efectos una notificación de una queja que debe tramitarse como juicio. Se presenta una queja y esa queja debe tramitarse como juicio. Después de los 30 días, entonces ya se tiene que presentar. Ahora, ¿cuándo se presentan suspensiones en estos plazos? Bueno, se puede suspender hasta por un año cuando el interesado fallece durante el plazo para iniciar el juicio, si antes no se ha aceptado el cargo de representante de la sucesión. ¿Ok? El particular solicita a las autoridades competentes que se inicie el procedimiento de resolución de competencias en los tratados internacionales o el del procedimiento arbitral. En estos casos cesará la suspensión cuando se notifique la resolución que da por terminado dicho procedimiento, incluso en el caso de que se dé por terminado a petición del interesado. En los casos de incapacidad o declaración de ausencia, cesará la suspensión tan pronto como se acredite que se ha aceptado el cargo del tutor del incapaz o representante legal del ausente o sea decretada por la autoridad. Una incapacidad, pues, tiene un golpe, una lesión y como que le da amnesia, le dan, es declarado incapaz, bueno, hasta que exista un tutor o un representante legal. Si está ausente, se desaparece, ¿ok? Ahí es cuando se puede suspender el plazo para interponer la demanda. Sí. Caso de que alguna persona se encuentre incapacitada, ¿cómo sabe la autoridad? O cuando yo promuevo le digo a la autoridad, te estoy promoviendo apenas porque estaba incapacitada, o cómo es. Sí. Aquí se le tiene que dar a conocer a la autoridad antes o cuando se presenta. Cuando se presenta. Sí, ahí se pueden suspender todos los plazos, se suspenden. Se suspenden, no solo para iniciar el juicio o promover la demanda, sino durante la tramitación, que ya son procedimientos civiles que son independientes al procedimiento fiscal. En el procedimiento fiscal únicamente se le da a conocer a la sala regional competente que está conociendo del juicio que se ha presentado cualquiera de estos casos, bueno, en este, y entonces se decretará la suspensión hasta que ya se solucionara por las vías civiles que correspondieran, ¿no? Sí, porque en el caso de declaración de ausencia,
es dificilísimo, yo creo, que se consiga una declaración de ausencia. Entonces, está contemplado, ahí está contemplado y se puede suspender hasta por un año, ahí está contemplado, para efectos del juicio contencioso. Bueno, entonces ya vimos, la regla general son 30 días y existen algunos casos donde se puede suspender hasta por un año. Sobre todo cuando se presenten situaciones, yo creo que las más comunes, que tengan que ver con comercio internacional, ¿okay? Que está implicado algún convenio para evitar la doble tributación, entonces hasta por un año. Bueno, después, ¿a dónde se promueve? Ante la sala regional competente. Ya decíamos que esa es la estructura del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y lo vamos a estar presentando ante las salas regionales. Y más que ahorita estamos hablando del juicio tradicional. Aquí decíamos hace rato está la liga para que veamos a quién pertenece. Aquí está. Ok, los requisitos, vamos a ver cuáles son los requisitos. Lo mismo, vamos a dividir requisitos de identificación y requisitos de impugnación. La identificación de quien promueve la demanda, la identificación del demandante, nombre, denominación, razón social, domicilio fiscal y domicilio para oír y recibir notificaciones. Bueno, en realidad el domicilio fiscal no es el domicilio para oír y recibir notificaciones y un correo electrónico. ¿Por qué el correo electrónico? Porque ya decíamos que, me voy a adelantar un poquito, pero todas las notificaciones, una vez que admite la demanda, una vez que se presenta la demanda, se manda un aviso para verificar el correo electrónico, ¿sí?, del promovente. Si no tiene el correo electrónico, entonces todo se va a notificar por listas. Imagínense ustedes la complejidad y el problema que implicaría estar al pendiente pues prácticamente todos los días, porque hay plazos y términos de 5 días para que no se te vaya a vencer un plazo. Entonces está muy sancionada esta parte, ¿no? La autoridad o particular demandados, nombre y domicilio del tercero interesado. Y requisitos de impugnación. Ahora, cuando hablamos de requisitos, hace rato lo decíamos, estos se encuentran en el texto mismo de la demanda, que contrario a los anexos, son los que se adjuntan a la demanda. Es decir, en la demanda tienes que en los requisitos tienes que acreditar la personalidad, decir que que cuentas con las facultades de representación legal, acorde a tal escritura, etcétera. Y en los anexos, en su caso, pues tienes que mostrar, que adjuntar el acta donde se te fueron conferidos esos poderes. En el caso de las pruebas es igual, como requisito es la manifestación o la explicación de las pruebas, cómo se aportan, etcétera, pero en los anexos es adjuntar la evidencia de las pruebas, ¿ok? Entonces, para efectos académicos, los dividimos en requisitos de identificación y requisitos de impugnación. Igual que en el recurso, la resolución o acto impugnado, hechos, pruebas, conceptos de impugnación, y aquí agregamos dos, los conceptos de impugnación y lo que se pide, qué es lo que se está pidiendo. Tenemos que ser muy claros sobre qué es lo que se está pidiendo, especificar qué se pide, o sea, no solo los agravios que te causan, no solo las pruebas que aportas, sino de manera detallada qué es lo que se está pidiendo.